Bienvenidos a otras charlas con café. Hoy vamos a tener una invitada de lujo. Ella es Esther Vivas, ella es periodista, socióloga y es también escritora, y hoy nos va a presentar un libro bastante especial, y en el marco que estamos festejando el 10 de mayo a todas las madres acá en México, ella nos va a presentar hoy este libro que lleva por nombre Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Así que vamos a presentar a ustedes a Esther. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenas tardes, bienvenida a Charlas con Café. Hola, ¿qué tal? Un placer, Giselle. Igualmente, pues, oye, me ha llamado la atención que traes varios temas como socióloga, traes varios temas también como periodista, en donde estás, pues, fusionando estas dos áreas, ¿no? Disciplinas, en donde dices, bueno, pues hay temas que hay que abordar desde esta cuestión alimentaria, algunos temas también por ahí que están pasando en el mundo y que de pronto nadie voltea a ver, pero el tema que a mí me llama mucho la atención, cómo lo abordas, es el feminismo, y justo previo a entrar a hablar de este libro que es Mamá desobediente, me gustaría que habláramos un poco de esta carrera que has tenido tú, de estos otros libros también que has hecho, porque me parece importante que tengamos ese contexto tuyo. Sí, bueno, yo me considero feminista desde hace muchos años y he escrito anteriormente a este libro otras obras más centradas en el análisis de movimientos sociales alternativos. Yo participé en el movimiento antiglobalización hace ya unos 20 años, del movimiento de los indignados, hace ahora 10 años, y a raíz de mi participación en estos espacios y también como periodista y socióloga, pues escribí varios ensayos sobre lo que significaron estos ciclos de protesta. También a posteriori me especialicé en analizar el modelo agroalimentario desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y de aquí que publiqué también otros libros, siempre desde una perspectiva ecologista, y a raíz de convertirme en madre en el año 2015, pues empecé a reflexionar y escribir sobre la maternidad desde esta mirada feminista que yo considero que es tan necesaria a la hora de mirar la experiencia materna. Porque además está claro, ¿no? En que cuando hablamos de feminismo nos podemos ir a muchos conceptos y muchas ideas, pero si yo siempre me remonto en México, pues a una gran mujer, ¿no? Rosario Castellanos, y en su momento también a Simone de Beauvoir y a muchas mujeres que han escrito sobre esto, y que lejos de ser una competencia, al contrario, o sea, es asumir esa feminidad, pero es asumirla desde una visión crítica, en donde pues hay igualdad en muchas cuestiones. O sea, más que hablar de separar, es hablar de qué manera se tiene un equilibrio, de qué manera se tienen esas condiciones que pueden ser igualitarias para todos. Entonces, danos un poco esa visión para ir entrando poco a poco a esto que es Mamá desobediente. Sí, a menudo se considera que el deseo materno y la maternidad es una experiencia que no casa con lo que es el feminismo, y esto se considera así desde la sociedad, pero también a menudo históricamente desde el propio feminismo, porque cuando las feministas de la conocida como segunda ola en los años 60, 70 se rebelaron contra el mandato de la maternidad, contra esta imposición, en cierto modo se cayó en un discurso antimaternal y antirreproductivo, que se entiende, es decir, el patriarcado nos imponía sí o sí ser madres, y las feministas de ese periodo se rebelaron no siendo madres. Entonces creo que hoy en día hay una nueva generación de mujeres que somos feministas, que hemos tenido hijos y que hemos podido decidir si ser madres o no gracias a la lucha de nuestras antecesoras, y esto nos ha permitido mirar a la maternidad con menos prejuicios y distinguir entre lo que es el mandato de la maternidad y también el mandato de esa maternidad abnegada, sacrificada, sin vida propia, ese modelo que hay que erradicar, de lo que es la experiencia materna libremente elegida, que esta experiencia debe estar dotada de derechos y debe ser una experiencia materna vivida libre de violencia y de abuso. Y es desde esta mirada que creo que hay que reivindicar una maternidad feminista, es decir, reivindicar los derechos de las madres, reivindicar igualdad y reivindicar un parto y una lactancia y un posparto que podamos vivir de una manera gozosa, feliz, sin culpa y sin violencia tampoco. Así es, Esther. Y justo creo que es importante mencionar que tu libro llama la atención porque la edición para México trae un prólogo para México, y que es muy interesante, y me gustaría que nos platicaras sobre él, y que también nos platicaras porque no solo se habla en tu libro, las que gozamos de yo siempre le digo que es el gran milagro de ser madres, porque muchas también tenemos hijos como adoptivos, ¿no? Yo soy profesora y me encanta porque es una forma también de cobijar y abrazar a otras personas, y creo que esa es la naturaleza
humana, mujer de mujeres, ¿no? Pero cuando eres también mamá de tus bebés o cuando también adoptas, que también esa es otra cuestión, o sea, tú eliges y le das a ese otro la oportunidad de tener a esa mamá, de tener ese amor, porque al final del día la maternidad es eso, o sea, es poderle compartir con alguien ese amor y poder ayudar a que crezca en esos años, porque también hay otros temas ahí que, si quieres, al final los tratamos. Los hijos son prestados, Esther. Entonces, nuestra labor está en una edad preciosa, es formativa, educativa, pero ya después se van. Por ahí un pediatra a mí me decía, bueno, a los 7 o 8 años los niños y las niñas empiezan a elegir, así que aprovechalo ahorita que están bebés y abrázalos, ¿no? Bésalos, porque ya después ya ellos deciden qué hacen. Entonces, platiquemos un poco de ese prólogo especial, esta edición para México, y también de cómo se asume en ciertos países latinoamericanos este concepto de maternidad, que eso es lo que vamos a hablar a partir de ahora. Sí, está claro. El libro lleva un prólogo para México. El libro salió publicado hace ya 2 años en España. Aquí ya lleva 11 ediciones y el año pasado salió publicado con distintas editoriales en países como Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia y Colombia. Y ahora este 2021 ha llegado a México y también a Puerto Rico y en breve en Brasil. Y en cada edición nacional del libro me gusta hacer un prólogo para acoger, dar la bienvenida a las lectoras de ese país. Y en el prólogo destinado a la edición mexicana, pues puse mucho énfasis en particular en explicar también la situación de la atención sanitaria al parto en México, ya que en México, como en muchos otros países, se da, por desgracia, aún hoy en día, unas prácticas a menudo en la atención sanitaria al parto que son constitutivas de violencia hacia las mujeres, de violencia física y psíquica, es lo que se conoce como violencia obstétrica. Y un ejemplo lo vemos por poner un caso, con el alto número de cesáreas que se dan en el país. En México, de media, un 40% de los partos se dan mediante cesárea, cuando, según la Organización Mundial de la Salud, lo justificable sería un porcentaje de cesáreas del 10% sobre el total de partos. El porcentaje es tan alto de un 40% porque se impone la cesárea como la nueva manera de nacer. Pero la cesárea es una operación de cirugía mayor e implica más riesgos para la vida de la madre, para la vida del bebé y se tiene que hacer de manera excepcional. Por lo tanto, hay que denunciar lo que se viene a llamar una epidemia de cesáreas que se produce en México y en muchos otros países de América Latina y reivindicar, por el contrario, el parto normal. Es decir, la mayoría de partos son de bajo riesgo y tienen que ser acompañados con respeto, con confianza y no con miedo, con prisas, como muchas veces, por desgracia, se da. Y hago énfasis en esta cuestión y también dar la bienvenida a las lectoras mexicanas en el sentido que espero que el libro las acompañe, las acoja, les dé información, les permita reflexionar y, sobre todo, pues les permita estar más acompañadas en la experiencia de maternar. Aunque el libro no solo va dedicado a mujeres que son madres, sino también muchas mujeres no madres feministas lo han leído y conecta también, por lo tanto, con el sentir de muchas personas, sean mujeres u hombres, porque en definitiva la maternidad es algo que nos toca de cerca a todos. Totalmente de acuerdo. Y entrando en materia del texto, te voy a decir, Esther, que cuando yo te iba leyendo, sobre todo en la cuestión del parto y en la cuestión de estas cuestiones de la leche materna y si el biberón es un negocio y si la liga de la leche, me voy a permitir darte algunas cuestiones que vivimos, ¿no? Y lo que acabas de decir, Esther, a veces esas cesáreas son planeadas, o sea, en función de los, a lo mejor, partidos de golf o de los congresos ya preestablecidos, entonces para que no interfiera en la agenda y que, ojo y atención a las que están actualmente decidiéndose. En mi caso, yo decidí que fuese desde el principio, o sea, si no era parto, no había forma, ¿me entiendes? Sí. Obviamente, hay cuestiones que también están bien manejadas aquí, pues no vas a poner en peligro ni tu vida ni la de un bebé, eso también es importante mencionarlo. Pero en la medida de lo posible, si se puede dar vida a esa naturaleza humana y a permitir que tu cuerpo responda y a permitir también que ese bebé luche por nacer, porque poco se habla de esto, Esther. Cuando un bebé nace por parto, ese bebé sufre esta cuestión en la succión y se exprime en sus pulmoncitos. Y eso es algo increíble, o sea, ese, digamos, es parte de que maduren esos pulmones. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿por qué una u otra? Y entonces les explico esto, se me quedan viendo diciendo, ok, es que hay una lógica, por supuesto. Entonces, platiquemos cómo tienes dividido en estas dos partes que están relacionadas con esa feminidad. También lo decías bien, hay muchos temas, incertidumbres que
incluso a los hombres también se los recomendaría muchísimo que lo lean, porque se comparte esta cuestión. Cuando tú tienes una pareja es padrísimo, no en un matrimonio, bueno, pues porque ellos también se involucran y demás, pero también lo mencionabas, hay veces que, bueno, no está, pero si se quiere apoyar, luego hay otros papás que también apoyan a otras mujeres o llegan incluso a casarse sin ser los padres biológicos, por así decir, pero vale la pena porque se entiende. O sea, yo creo que es un texto que te despierta a hacerte consciente de muchas cosas, Esther. Pues hablemos de estas dos partes en cómo lo divides y por qué elegiste también estos temas. Y si quieres, luego ya nos seguimos propiamente con estos partos cesáreas y esta cuestión de si hay que alimentar a los chiquillos con la leche materna o no, porque también tiene una lógica natural. Sí, el libro está dividido en 3 grandes bloques. Hay una primera parte de la maternidad en sí, lo que significa ser madre hoy en día, de la necesidad de mirar a la maternidad en plural y, evidentemente, dar valor al carácter biológico de la maternidad, es decir, al embarazo, al parto y a la lactancia, sin idealizarlo, pero reconocer el valor que estas prácticas tienen a nivel social, pero al mismo tiempo señalar que la maternidad es múltiple, es diversa y va mucho más allá de lo biológico, es lo que tú ahora antes comentabas, ¿no? Maternidades adoptivas, la figura de la mal llamada madrastra, esa mujer que es madre de los hijos de su pareja y que no los ha dado luz a ella. Es importante mirar a la maternidad desde esta mirada poliédrica. Y en la primera parte del libro hablo de esto, de lo difícil que también es ser madre hoy en día en una sociedad que da la espalda a la experiencia materna, con licencias de maternidad tan cortas, con la dificultad para conciliar empleo y crianza. Después hay otro gran bloque vinculado al parto y todo lo que tiene que ver con el parto respetado, los casos de violencia obstétrica de los que ahora hablábamos. También señalo y reflexiono sobre la pérdida gestacional, es decir, todas esas mujeres que estando embarazadas pierden a sus bebés, esos bebés mueren en su vientre y es otro de los grandes silencios y tabús que rodean la maternidad, a pesar de ser una experiencia compartida por muchas mujeres. Y en último lugar hay un gran bloque sobre lactancia materna, sobre las virtudes de la lactancia materna y también del negocio que hay detrás de la leche artificial. Y todo esto sin entrar a juzgar lo que hace cada madre con su maternidad, con su parto y su lactancia y su crianza, porque en definitiva las madres hacemos lo que podemos siendo madres. A menudo no somos la madre que queremos ser, sino la madre que podemos ser en las circunstancias adversas en general en las cuales nos encontramos. Por lo tanto, se trata siempre de apoyar a las madres, no juzgarlas, pero sí reflexionar sobre la maternidad y las luces y sobre todo las sombras que acompañan esta experiencia. Esta sería la estructura del libro. De hecho, es un libro que yo tardé 3 años en escribir. Wow. Los escribí durante los 3 primeros años de vida de mi hijo, así que también fue complicado conciliar escritura, trabajo remunerado y crianza. Y por eso el libro sí se centra en estas primeras etapas de ser madre, porque en definitiva en el libro planteaba también respuestas a preguntas que yo misma me iba formulando. Yo me sentí en su momento huérfana de referentes como feminista, ¿no? Era como si eras madre no podías ser feminista, como si esto era contradictorio. Y de aquí que quise reflexionar desde esta perspectiva, porque creo que muchas mujeres somos feministas y queremos ser madres y disfrutar con esta experiencia materna. Y un poco sería esto lo de la estructura, y si quieres luego y hablamos de temas del parto y de la violencia obstétrica, claro, estas cosas. Que justo en esta primera parte que mencionas de la maternidad y justo esta, digamos, como que pareciera lejano. Si eres feminista no puedes ser madre, no, al contrario, yo creo que sí. Y puedes tener mucha noción de sí se puede trabajar, sí se puede tener un equilibrio. El tema es que priorices y valores. Si hoy me lo preguntas, pues creo que tiene más valor ese hecho de la responsabilidad de ser madre, y creo que ahí está muy, muy bien manejado y muy bien explicado. Y otra cosa que también pasa, hablas de qué pasa con los padres, o sea, también esta cuestión de el concepto de sororidad que me encanta en Red, y que sí me gustaría que lo explicaras un poco más. Sí, lo que vemos es que el gran problema es que se asocia la maternidad y la crianza como una tarea individual de esa mujer que tiene hijos. Es como que tú eres madre y el futuro de tus hijos está en tus manos. Claro, esto es una carga de responsabilidad que tiene un cierto elemento, yo diría, de toxicidad para nuestra salud mental.
porque está claro que hay un peso importante en cómo nosotras somos madres en relación a nuestros hijos, pero claro, la responsabilidad de criar ese hijo es también del padre, si lo hay, e incluso iría más allá, la responsabilidad de cuidar de la salud física y mental de niños y niñas también es una responsabilidad del Estado, también es una responsabilidad de esta sociedad, porque estamos hablando de acompañar, de cuidar de la salud física y mental de criaturas que van a ser los adultos del día de mañana. Y esto nos debería de interpelar a todos. Por eso yo digo que hay que desindividualizar la maternidad y también señalar que hay que desfeminizar el cuidado. Es decir, los trabajos de cuidados deben de ser compartidos entre mujeres y hombres y aquí en el libro lo que planteo es maternizar la paternidad. Los padres deben de sentirse implicados en la maternidad porque pueden hacer muchas cosas desde que nace su criatura hasta que ya es mayor y la capacidad de cuidar la tenemos tanto mujeres como hombres. Y por eso en el libro pongo énfasis también en esta cuestión. Como decía, hay un elemento biológico importante de la maternidad. Nosotras parimos, nosotras amamantamos, pero esa oxitocina, por ejemplo, esta llamada hormona del amor que se genera cuando tú amamantas a tu bebé, también esta oxitocina se genera cuando tú estableces un vínculo estrecho con este bebé, que lleva a cuidar a esa criatura, a protegerla. Y este vínculo, esta oxitocina también se genera, por lo tanto, en madres que adoptan y que no dan el pecho, y también en padres si estos están vinculados. De aquí que es muy importante que un padre sepa que debe de implicarse en esta crianza, que es su responsabilidad. Y aquí el Estado debería de permitir licencias de paternidad también que vayan más allá de los 2 o 3 días de licencia que los padres tienen tras el nacimiento de su hijo. Hay que ampliar las licencias de maternidad. En México 2 meses y medio, 3 meses tras el parto no es nada. En España tenemos solo 4 meses, tampoco. Pero es que las licencias de paternidad en México es que para los padres son más que ridículas. Sí. Y creo que recientemente ya pueden dar una semana a los padres, antes no, o sea, antes era solo a la mamá, pero sí, hay países, Esther, si no corrígeme, en Europa, que incluso puedes pedir hasta 2 años o incluso hasta 4 años, dependiendo, como una especie de licencia en tu trabajo. Entonces, bueno, eso también habría que legislar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país sobre ese tema, porque creo que vale la pena estar en casa, pero con la seguridad de que vas a tener posteriormente ese trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, en España después de los 4 meses tú puedes tomarte, por ejemplo, una excedencia de tu trabajo, pero la tienes que asumir por tu cuenta. Entonces, o tienes un cierto nivel económico o es imposible. En otros países del norte de Europa, como Suecia, Noruega, allí sí que hay licencias de maternidad que superan incluso al año y están remuneradas, aunque estos países son la excepción. Yo creo que al final se trata de que cada mujer pueda elegir si se quiere quedar en casa cuidando o pueda elegir si se reincorpora al trabajo y si lo puede hacer pues conciliándolo con, por ejemplo, la lactancia materna. El problema es que hoy en día si te quieres quedar en casa o si quieres estar más tiempo con tu bebé tras su nacimiento, después de estos 3, 4 meses, en general, si tienes pocos recursos económicos, no puedes elegir y tienes que reincorporarte al trabajo porque, como tú muy bien decías, Giselle, si no pierdes este trabajo o dejas de ingresar ese dinero que necesitas. Entonces, creo que es muy importante dotar de derechos a la maternidad para que podamos escoger, y dotar de derechos implica tener derecho a un parto respetado y que no sea violentado, porque antes hablábamos de los partos y cada vez más las mujeres parimos de lunes a viernes y en horario laboral. En fines de semana, ¿qué mujer da luz? En Navidad, ¿qué mujer da luz? Los días festivos, ¿qué mujer pare? Sería una excepción, porque en general, porque tú deberías estar allí, que yo te veo, Giselle, yo te veo. Porque en general se inducen cesáreas, se programan cesáreas, se inducen partos para que no coincidan con un horario laboral que no encaja y esto violenta derechos de madres y de hijos. Claro. ¿Tú cómo te lo hiciste, Giselle? Pues es que te voy a decir, a mí tuve la fortuna de que mis 2 hijos decidieron nacer entre semana. ¿Y por qué digo decidieron ellos? Porque literal, justo en tu parte 2, donde empieza a hablar del parto y esta cuestión de los derechos a tener un parto, pues que tú lo decidas y lo más natural posible. Pues yo recuerdo a Alex, o sea, fueron 8 horas, 10 horas, una cosa así de contracciones, y fue un miércoles. Y él nació a las 9:20 y tantos, casi 9:30 de la noche, o sea, porque obviamente todo el día estos.
Y bueno, tuve la fortuna de no necesitar otro procedimiento, porque he escuchado otros casos que, bueno, no es porque lo elija la mamá, sino porque estaba en peligro ella o el bebé o lo que sea. Pero sí creo que vale la pena quitar. Hay un apartado en esta segunda parte, valga la redundancia, donde tú hablas de esta cuestión de la percepción que se tiene del parto con dolor, ¿no? Y yo les digo que no, o sea, sí hay dolor, pero también hay cosas previas que tú puedes hacer, como llevar una buena alimentación. A mí, ya sabes, todo el mundo cuando te ve embarazada te da 30 consejos, ¿no? O sea, siempre yo me preparaba porque era el saludo y entonces, ¿estás durmiendo bien? Come mucha lechuga, toma mucha agua. Todo el mundo era ginecólogo, ginecóloga para darme sus consejos, ¿no? Entonces era así. Y la otra es que me informé tanto que llegué hasta tomar estos cursos de cómo poder tener incluso hasta un parto en agua o estos partos sin intervención ninguna. Y la verdad es que lo logré, y lo digo con mucha humildad y orgullo a la vez, porque se necesita mucha seguridad en ti misma, porque no sabes a lo que vas, ¿no? Eso que les dicen, no, es que no vas a aguantar, pues sí duele, chavas, sí duele, y bastante. Pero yo veía en el hospital donde fue, que fue un hospital privado, Esther, que al lado de mí había 2 mujeres que habían sido cesárea y yo había sido pues parto. Entonces yo recuerdo que pues yo ya me podía parar, sí, parecía que me habían dado una paliza o había tenido así como cuando haces gimnasio por primera vez, alguna rutina y te la cambia y todo, ¿te duele? Sí, te duele, pero podía hacer muchas cosas por mí misma. Es decir, me valía en ese momento ya por mí misma en muchos sentidos. Entonces, cuando ya ves a tu bebé, la verdad es que se te olvida, y tan se te olvida que tuve una segunda hija, ¿no? No fue tan doloroso y tan miedo. Y que también, como me informé, creo que la clave está ahí, en hacer conciencia en los servicios de Secretaría de Salud, en el caso de México, para hablar sobre esto y hablar de las implicaciones, porque al final la cesárea es una cirugía. Y al hacer una cirugía, tienes todos los riesgos de salir o no salir, de que si la anestesia te hizo o no te hizo. Entonces, si ese es el camino que vas a seguir, está bien, pero que estés informada. Y si tú decides otra cosa, bueno, pues que se respete, porque incluso yo recuerdo que hasta hice un plan de parto, ¿no? Y que porque me decían tantas historias que tú también seguro las has de ver por la investigación del libro, las has de haber escuchado, pero también tú misma como mamá, te dicen muchas historias, y yo lo que les puedo decir es, no hay nada como vivirlo por ti misma, y no hay nada como estar informado, porque cuando estás informado vas reconociendo cada cosa. Entonces ya me recuerdo que mi ginecólogo, que era en ese entonces el director de ginecología del hospital donde nacieron mis hijos, dijo, mira, vas a sentir más o menos esto, y él me decía, yo no te puedo decir qué es porque yo soy hombre y la verdad nunca he sentido un dolor igual ni lo sentiré. Entonces ya ibas identificando. Y decías, ay, claro, se trata de esto. Entonces, adéntrense al libro de Esther, o sea, por aquellas que ya fuimos mamás, vale la pena, porque aparte te vas a reír con cosas, te vas a reír cuando ya las dices, que sí, claro, así me pasó. Y por otro lado, quienes no, pues van a poder tener otra visión. Y justo aquí con lo que mencionabas de las cesáreas, incluso hay estas solicitudes por la Organización Mundial de la Salud, por todas estas organizaciones que también protegen a los niños, hablo de la UNESCO, por supuesto, de por qué sí fomentar el que sea el mínimo necesario de cesáreas. Algunas veces también por la cuestión de pueden nacer días antes, y esos días antes le faltó para madurar a los chiquitos o las chiquitas. Entonces, cuando decías, ¿cómo fue, Esther? Pues nada, que mis hijos decidieran nacer supuestamente en la semana, no 40, 38, 39. Y sin nada, ¿eh? O sea, no tuvieron esa calificación de 10 porque mi esposo no es ginecólogo, pero si no, o pediatra, pero si no estoy segura que hubieran obtenido esa calificación, ¿me entiendes? Entonces, háblanos un poco de si hoy tenemos la oportunidad de tener servicios médicos de primera, ¿por qué no ser más conscientes de simplemente utilizarlos en caso de ser necesarios, pero no tenerlos como opción antes de nosotros saber si nace por parto natural o si nace por cesárea? Sí, el gran problema es que tanto por parte del personal sanitario como por parte de las mujeres que damos a luz, asociamos el parto a una patología, a un proceso peligroso y a un proceso que hay que controlar.
y por lo tanto ya miramos y nos acercamos al parto con miedo nosotras a la hora de dar a luz, pero también los profesionales de la salud abordan el parto con miedo a todo lo que pueda suceder. Y en cambio, un parto lo que necesita es tiempo, es respeto para la madre y el bebé, es confianza, y de lo que se trata, por lo tanto, es de entender la fisiología del parto, la lógica del propio parto. La gran mayoría de partos son partos normales, son partos de bajo riesgo, si no, no hubiésemos llegado aquí la humanidad. Las mujeres podemos parir con nuestras propias capacidades. El problema que existe hoy es que hay una hipermedicalización del parto y asociamos tanto la sociedad, las mujeres como los profesionales, que cuando un parto es más medicalizado, más seguro es y más eficiente será. Y esto es falso, porque la medicalización se debe de aplicar cuando es necesaria. Antes tú lo apuntabas muy bien, Giselle. Cuando una cesárea hace falta, por favor que la hagan. Salva vidas, lo mismo con una episiotomía. Y no hacerlo sería constitutivo de violencia cuando una mujer y un bebé necesitan una cesárea. El gran problema que tenemos hoy cuando miramos las cifras es que hay mucha más intervención médica de lo que sería justificable, ya sean cesáreas, inducciones, partos instrumentales. Y esto va en detrimento de los derechos de la madre y el bebé y pone en riesgo también su salud e incluso a veces su vida. Y por eso es muy importante hacer las intervenciones solo necesarias. Y normalmente no se hace así por prejuicios que se dan. Al mismo tiempo, las mujeres hemos empezado, en la sociedad moderna, pensamos que no podemos parir, que no vamos a poder aguantar ese dolor, que no estamos preparadas. Y por eso en el libro Mamá desobediente digo que nos han robado el parto. ¿Sí? Porque históricamente parir era una cuestión de mujeres, de la mujer que daba luz y de esa mujer sabia, de esa partera que la acompañaba. Pero ya en la Edad Media, en los siglos XV, XVII, en Europa, muchas parteras fueron quemadas en la hoguera en la llamada caza de brujas, porque el saber de las parteras era considerado una amenaza para la Iglesia y para el Estado. Y en la sociedad moderna, el sistema sanitario, a los inicios de ese sistema sanitario integrado básicamente por médicos, se apropiaron de la atención al parto y expulsaron a las parteras, tanto hoy que vas al hospital en México y no hay parteras, hay solo los obstetras. Y aquí hay también la figura que hay que reivindicar de la partera. Entonces, dicho esto, creo que nos tenemos que, como mujeres, como sociedad, como profesionales de la salud, reconciliar con el parto y entender que en el parto quien es protagonista es la mujer y es el bebé. Exacto. Y hay que escuchar y hay que responder a sus necesidades y a sus derechos. Porque, y acabo con esto, que si no me alargo mucho con la respuesta, es lo que tú antes decías. Cuando somos madres, desde que nos quedamos embarazadas hasta después, todo el mundo se considera con derecho a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor para nosotras? Nos lo dice la vecina, nos lo dice nuestra propia madre, nos lo dice el obstetra, nos lo dice el pediatra. Claro que hay unos profesionales preparados para acompañarnos, pero nos tienen que acompañar, no nos tienen que juzgar y no nos tienen que ordenar, ¿no? Entonces, creo que también como madres hemos de erigirnos como sujetos de derechos. A ver, en mi embarazo, en mi parto decido yo, con toda la información, que es lo que tú decías. Creo que esto es esencial. También para reivindicarnos como sujetos activos y no como meros objetos pasivos. Totalmente. Y voy a llegar a esta tercera parte, Esther, que me encanta que hayas desglosado y hayas hablado de la importancia de amamantar, de la leche materna, de esta Liga de la Leche que existe en todo el mundo, incluso en México. O sea, existe esta gente que se especializa y que además ha luchado mucho para que en los hospitales se tenga este espacio y las mamás que somos, sobre todo cuando eres primeriza, pues tengas ese espacio que debe ser cómodo tanto para la mamá, para el bebé, y que además se pueda contar con esto en los centros de trabajo y en otros espacios, y que no se vea, no se malmire nada, al contrario, se promueva que se haga. ¿Por qué hago mención de todo esto, Esther? Porque otra de las cosas que también hay tantos mitos, bueno, yo te voy a hacer reír con esto que te voy a contar, pero tuve una abuela que era muy sabia, en paz descanse, y bueno, nos daba muchos consejos, muchas cosas. Entonces ella creía que hacen un caldo de gallina. Entonces que el caldo de gallina pues era lo mejor, porque hay quienes te dicen, toma atole, porque entonces la leche se hace espesa y demás. Yo nunca tomé atole, solo comía toda la lactancia, que fue, imagínate, con uno fue 1 año, 2 meses, y con Monse fue 1 año, 3 meses, ¿no? Y cuando lo dejaron, no cuando lo dijo el pediatra, no cuando lo dijeron las escuelas ni nada. ¿Cuándo crees? Cuando ellos un día, así solitos, dijeron no más, y por alguna razón
mi segunda hija se pasó directo al vasito entrenador, ya no quiso ni biberón ni nada, que yo di gracias. Y otra cosa, nunca quisieron el chupón. Y hoy, no sabes qué bien me siento porque pues era tú lo dices ahí, o sea, hay una industria detrás de los biberones, hay una industria detrás de la leche en polvo, que si es vitaminada, que si no, y además, bueno, los chupones que les digo también, hay hasta cordeles, ¿no? Así muy monos y de figuras y de licencias. Entonces, creo que es importantísimo que sepan que este proceso, tanto para la mamá a nivel físico, porque tiene implicaciones en las glándulas mamarias, en el cuerpo, todo el mundo, ya sabes, ¿no? Todo el mundo te dice, Esther, ponte éter en la barriga porque entonces vas a quedar como nuevamente como princesa en la cintura. Nunca me puse nada, solo me puse a amamantar y a los tantos meses quedas, si quieres, ¿verdad? Ya si comes muy bien, pues a lo mejor hasta quedas un poquito más robustita. Y la otra también, si te fajas, si no te fajas y demás, pues sí te fajas, pero no es esa obsesión del cuerpo. Creo que en esa dimensión lo más importante es que tienes esa oportunidad de amamantar. O sea, no saben la cantidad de vitaminas que ningún laboratorio ha podido emular de lo que tiene el calostro, que son los primeros días de ese, pues es como pues un aceitito, un liquidito así muy, muy, muy clarito para el bebé, y luego ya cuando se convierte en leche. Entonces, platiquemos de esa importancia tanto para la madre como para el niño, que además esa succión empieza a madurar hasta el nivel del cerebro reptiliano y demás. Hablemos, Esther. Sí, sí, sí. En el libro precisamente hago mucho énfasis en la lactancia materna porque durante décadas del siglo pasado hicieron creer a nuestras madres en general que lo que tenían que dar a sus criaturas para comer lo mejor era la leche artificial. Porque como tú bien comentabas, había ya y todo un negocio alrededor de este tema. Claro, cuando miramos la alimentación de los adultos, y yo que he trabajado durante muchos años, ya lo trabajo, temas de políticas agroalimentarias, vemos que aquello que nos rodea hay un cierto negocio de grandes multinacionales que controlan la producción de alimentos, la distribución, pero es que con los bebés pasa lo mismo. Y muchas de estas empresas son las mismas. Entonces, hay que también ser conscientes que con la alimentación de los bebés hay un negocio, y cuando te dicen que la leche artificial es igual o mejor, incluso a veces te pueden decir que la materna, hay una intencionalidad detrás, porque esto es contrario a la evidencia científica y lo dicen para poder ganar más dinero. Entonces hay que ser conscientes de ello. ¿Qué otra cosa es que una mujer no quiera amamantar o que una mujer no pueda amamantar? Hay pocos casos de no poder físicamente, pero los hay. No hay problema. Aquí no se trata de entrar a juzgar lo que hace una mujer. No. Si da biberón, si da el pecho, si pare por cesárea, por vía vaginal. ¿Por qué? Como madres hacemos lo que podemos en esta sociedad que a menudo nos pone muchísimas trabas. El problema está en los que nos inducen a error, los que nos desinforman, que es lo que aquí estamos señalando, ¿no? Entonces, con la lactancia artificial ha habido y sigue habiendo un gran negocio. Y las mujeres tenemos que estar informadas y saber lo que tú comentabas, que dar el pecho, si es lo que tú quieres, deseas y puedes, es la mejor opción para ti y para la criatura. Para ti, porque evita en el posparto hemorragias tras el parto, permite también al mismo tiempo generar un mayor vínculo incluso con la criatura y por lo tanto beneficia a la madre y también beneficia al bebé. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y estar informadas, porque como tú bien apuntabas, hay también muchos mitos alrededor de la lactancia materna. Sí. Y te encuentras con una sociedad que formalmente dice que apoya la lactancia materna, pero cuando empiezas a amamantar, todo el mundo te dice, ya veremos si tu leche será de calidad, si podrás, te genera como una desconfianza con esta capacidad que tenemos para amamantar. Y esto nos hace dudar y hace que a veces, ¿no?, a lo poco que surge, ¿no?, ya se da el biberón. ¿Por qué? Porque también a menudo los profesionales de la salud instan a dar este biberón y hay que actualizar los profesionales de la salud en relación a este tema. Y ya no hablamos que una cosa es amamantar a tu bebé, pero si tú amamantas a tu hija o hijo de 2 años, 3 o 4, ya se considera algo incluso obsceno. Cuando la propia Organización Mundial de la Salud dice que puedes seguir amamantando, que la leche materna tiene distintas funciones, ¿no? Creo que es importante hacer mucha pedagogía y ser conscientes que, a pesar de que a menudo se diga que hoy se apoya la lactancia materna, aún las mujeres tenemos muchas dificultades, en particular, y no sé cómo lo hiciste tú, Giselle, para amamantar más de 1 año, cuando las licencias de maternidad
Son tan solo de 2 meses y medio, 3 en México. Sí, con Alex sí tuve que dejar de trabajar y con Monse, pues literal, cambiarme a 4 o 5 kilómetros de mi trabajo. Claro, porque es que nos dificultan, claro. Deberían de permitir esta conciliación. Incluso Así si te es. tienes que sacar leche, que no lo tengas que hacer escondidas en un baño que huele mal, con tus compañeros de oficina mirándote mal, que esto también sucede. Porque al final, cuando hablamos de amamantar, hablamos de garantizar la comida de un bebé, su Exactamente, subsistencia. Y exactamente. también es positivo para nosotros. Entonces, el gran problema es que vivimos en una sociedad que es hostil al parto respetado, que es hostil a la lactancia materna, que es hostil a maternar y a cuidar, en definitiva, a la dependencia humana, que es Exactamente, intrínseco a las personas. Y lo que hay que exactamente. hacer es no adaptar constantemente la maternidad a lo productivo al mercado, sino que la sociedad y el mercado se tienen que adaptar a la maternidad, a la crianza. Por supuesto, por supuesto. La verdad, Esther, ha sido un placer conversar contigo. Recomiendo a todo el mundo, Mamá Desobediente, una mirada Gracias, feminista a Giselle. la maternidad, porque, insisto, hiciste un gran trabajo como periodista, como socióloga, pero creo que también como madre. O sea, yo me voy identificada con las cosas que escribes como si una mamá me estuviera hablando a otra mamá, pero una mamá informada, ¿no? Y una mamá que también me quiera ayudar a que, pues digo, si alguien está pensando en tener otro bebé, bueno, pues también, vale la pena. Mi caso, ¿no? Por ejemplo. Pues no es Claro otra. que O sea, si ya los tuviste y ya no, bueno, también. sí. Y que a lo mejor, justo ahorita que estamos en el mes del 10 de mayo, pues a lo mejor como regalo, ¿no? Para también que podamos conocer más, entender que siempre he dicho esto, ir en contra de la naturaleza humana es un grave error, Esther, porque estamos hechos en un cuerpo perfecto, en un cuerpo que nos da todo. Entonces, obligarlo a ir en contra de esa naturaleza o incluso a suspender, o sea, eso que decías de que casi es imposible que tengas algún tema con no poder amamantar, yo te diría que sí, porque cuando fui a esta cuestión de la Liga de la Leche entendí muchas cosas, que hay tiempos para el bebé, hay tiempos para la mamá, a veces te desesperas, sí, a veces también duele, sí, sí, también duele. Entonces, es eso, o sea, es encontrar cuáles son esos tiempos que tienes tú. Lo que dijiste de la conexión es increíble también porque la voz de las mamás con los bebés es una voz que tranquiliza, porque lo escucharon todo el embarazo, todo el tiempo. Y también ver cómo encuentran esas voces de los papás cuando ya nacen, o sea, cómo hasta ves otras reacciones, es increíble. Entonces, que podamos con tu texto ser más conscientes, ser también más amigables con las demás personas que están también en la maternidad, porque también ese es un tema importante. En el trabajo, como vecinos, yo cuando oigo llorar a un bebé, lejos de decir, ay, que cae en ese chamaco, o sea, muchas veces me ha acercado a decir, ¿te puedo ayudar en algo? Porque no sabes la situación y lo entiendes ya que es mamá y ahora que te leí, bueno, pues mucho más. Ha sido un placer. Como dicen ustedes, Gracias. un jaleo hablar contigo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Giselle, y espero que el libro pueda seguir acompañando también a muchas mujeres en México, porque al final se trata de esto, que la maternidad necesita mucho menos juicio y más sororidad, sororidad y apoyo mutuo entre madres y no madres, porque hoy también ser no madre también es complicado, constantemente te juzgan, nos juzgan si somos madres, pero también si no lo somos, y al mismo tiempo el libro también incluye muchas reflexiones de mi experiencia personal como madre y testimonios de otras mujeres, porque se trata de desobedecer a determinados mandatos de buena madre que nos genera mucha culpa, a tener información sobre el parto, a poder reivindicar nuestros derechos y a poderlo hacer acompañadas y sosteniéndonos también con otras mujeres al lado. Así que muchísimas gracias, Giselle, por esta conversación tan agradable y por tus palabras acerca del libro. Gracias. Igualmente, querida, un abrazo y vamos a estar ahí también compartiéndoles sobre los comentarios, las redes sociales de Esther, porque vale la pena también que pregunten. Ella trae un proyecto bien interesante, les repito, no nada más del tema de feminidad, sino el feminismo y demás, sino también ella puede hablar de muchas cosas, de por qué hay que defender hoy la cuestión de la agricultura, la comida más natural, o sea, de todo esto que al final del día ya lo tenemos, son recursos que están ahí, no intervengamos, no estemos acelerando o interviniendo en el trabajo que la naturaleza ya hace. O sea, ese es como el resumen para que
te consulten. Muy bien resumido, Giselle. Eres una jefaza, que decimos aquí en España. Gracias, querida, gracias. Te mando un abrazo, un beso, mucho éxito. Igualmente. Y cualquier cosa que quieras compartir siempre están para ti aquí nuestras. Y ahora sí que te tengo que decir las redes sociales de Charlas con Café. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo. Un beso a todos. Bien, pues muchas gracias también a todos los que se conectaron. No me resta más que invitarlos a que se conecten el próximo jueves en punto de las 13 horas aquí a través de Facebook, de Twitter y también de YouTube. Muchas gracias.